Muy buenas tardes, bienvenida, un gusto. Mi nombre es Patricia Lucina Coquira Paza, estoy actualmente en el sexto ciclo de la carrera profesional de psicología en la Universidad Privada de Tacna y bueno, en esta oportunidad vamos a realizar la sesión de entrevista en la que le estaré haciendo algunas preguntas a las cuales me irá respondiendo. También me gustaría brindarle una información acerca de que, bueno, desde la carrera profesional todas las sesiones que estemos grabando serán grabadas con fines formativos y académicos y donde solo lo podrá observar el profesor del curso y quien le habla. Además, pues sus datos, saber que solo son protegidos, que sus datos personales se garantizan una plena confidencialidad de acuerdo a nuestro Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú. Y para ello, pues me gustaría también que usted me conceda su permiso para acerca de los datos de su confirmación para tener los datos personales suyos. Tendría que escribir aquí y con eso estaría bien. Ya. Ya podemos continuar. Sí, perfecto. Ya. ¿Tiene alguna duda antes de proseguir? ¿No? ¿Me podría brindar ciertos datos? Sí, ¿Me podría decir cuál es su nombre? Solo su nombre, por favor. Guadalupe. Ok, ¿me podría decir dónde nació? En Tacna. ¿Me podría decir cuál es su grado de instrucción? Superior incompleto. ¿Qué edad tiene? 46. ¿Dónde trabaja? Eh, Soy independiente, tengo una tienda de abarrotes. ¿Dónde vive usted? Urbanización Pati Manzana C, lote 1. ¿Qué día de la semana es hoy? Jueves. ¿En qué fecha estamos y qué hora es? 22 de septiembre, 4:30. ¿En qué estación estamos? Entrando a la primavera. ¿Sabe en qué mes y en qué año estamos? Septiembre del 2022. ¿Sabe dónde se encuentra? En Tacna. Bien, a continuación voy a decirle 3 objetos, a los cuales al terminar quiero que los memorice y me los repita. ¿Ok? Flores, mm, zapato y mesa. Flores, zapato y mesa. ¿Ok? ¿Recuerda qué es lo que hizo usted ayer por la mañana? Sí, hacer el desayuno, entrar a mi centro de labores de trabajo y luego hacer el almuerzo. Ok. ¿Con quiénes pasó el día de ayer? Con mi hermano, mi hija y mi mamá. Ok. ¿A qué hora se levantó? 4 de la mañana. ¿Recuerda qué desayunó ayer? Avena, ¿Recuerda qué almorzó?
arroz show. Ok. ¿Recuerda qué cenó? Sí. ¿Podría decirme ahora los 3 objetos que le mencioné hace unos minutos? Flores, zapato. No recuerdo lo último. ¿Qué desayunó el día de hoy? Té. Ok. ¿Qué actividad realizó ayer por la noche? Mi trabajo. Ok. ¿Cuál es su fecha de cumpleaños? 29 de enero de 1976. Ok. ¿En qué colegio hizo la secundaria? Francisco Antonio de Sela. ¿En qué año acabó el colegio? En el 93. ¿Cuál es el nombre de sus padres? María y Mariano. Bien. A continuación le haré otras preguntas. ¿Cree en las supersticiones? Muy poco. Mm, ¿Alguna vez ha vivido algo que siente que ya había ocurrido antes? Es también denominado déjà vu. Sí. ¿Le ha sucedido con frecuencia? No, eventualmente. Muy pocas veces, pero sí, sí me pasa. Ya. ¿Cree que existen dones o habilidades o cree en los poderes? Sí. Mm, ¿Podría comentarme qué tipo de poderes es en los que cree? El poder de la mente es fuerte. Eso. En los sueños también creo. ¿Qué es lo que opina acerca de los sueños? Que nos avisan, nos previenen de cosas que puedan suceder en el futuro. ¿Alguna vez un sueño le ha previsto de algún acontecimiento que sucedió en el futuro? Sí. ¿En muchas ocasiones o en pocas? Sí, en varias veces, sí. Y diría que eso, eso puede ser totalmente real, los sueños. Sí, porque se cumplen, o sea, sucede, bueno, no es que yo sola lo diga, a varias personas le ha sucedido, entonces sí, sí creo en eso. ¿Tienen un significado, podría decirse, los sueños? Sí. Ok. ¿Usted eh, cree en las intuiciones? Sí. Mm, ¿Cree que usted posee algún don o alguna habilidad que las demás personas no poseen? Sí. Al leer las cartas muchos me dijeron que mis intuiciones son verídicas, o sea, se acierta lo que yo digo, ¿no? Como tengo experiencia ya de 28 años haciendo esta labor, varias personas me han dicho que sí. O sea, la intuición es eso, o sea, leer las cartas, intuir, no solamente es ver, sino lo que digo se cumple. Ok. ¿Y qué es lo que suele ver en esas cartas? ¿Qué es lo que ha predicho? Muchas veces pérdida de trabajo, estado de salud de las personas, etcétera, ¿no? O sea, varias cosas que se pueden ver y
y se pueden prevenir, ¿no? Si vienen por decir, por labores de trabajo, que quieren sacar un negocio con algún socio, veo las cartas y me dicen que no lo haga, porque va a haber conflictos, va a haber peleas, y realmente sucede. Sí, en eso no fallo, Ok. ¿Y considera que esto es un don que se le ha sido concedido o una habilidad que usted ha desarrollado con las cartas? ¿no? Aparte de habilidad, yo creo que debe ser como un don, o sea, todavía no he tratado de asimilarlo todo esto, pero al a pensar así, o sea, es parte de cada cosa, porque la habilidad es en que tengo que ver cada carta y desarrollar cada lectura, entonces es una habilidad y, y al acertar me parece que fue un don, ¿no? O sea, también, porque a veces uno puede ver cartas y no sabes qué vas a decir. Sin embargo, yo cuando veo, se sale asertivo, o sea, sí es cierto. Ok. ¿Le parece que en su mente hay pensamientos que no son suyos, que parecen venir de otro sitio? Sí, o sea, suele pasar por mi mente cosas que yo no deseo, pero sin embargo se me presentan y siempre estoy diciendo, Dios mío, ya, sácame esto de la mente. O sea, no es que yo quiera hacer, ni está, sino se me mete como algo que quisieran que yo haga, pero no lo voy a hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que le piden que haga? Hacer daño a las personas que quiero. Ok. ¿Y esto sucede con frecuencia? Esos pensamientos que se le vienen a la cabeza. No tan frecuente, pero sí me sucede en momentos de que ni siquiera estoy pensando en lastimar a nadie. Ujú. Estoy haciendo labores normales y de repente como que se me viene a la mente, haz esto, no, ¿por qué no esto? Mm, ¿Qué tipo de daño me podría comentar es el que le ordenan? Mm, no sé, es como que en mi mente me dice por qué no puedo lastimar, o sea, lastimar a alguien. No sabría explicarte, ¿no? Es como que quisiera que le pase algo o en mi mente está eso, ¿no? Que le suceda algún accidente o no, alguna cosa, ¿no? Es algo malo, son pensamientos malos que no deseo, pero en mi mente está así, ¿no? O sea, yo no sé si eso es un subconsciente o porque como, como persona no lo desearía, sí, realmente. Ujú. ¿Y eso sucede con frecuencia, me comentó? Sí, casi, no tan frecuente, pero sí sucede, ¿no? Ujú. ¿Y cree que es capaz de hacer ese daño? No, 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 por eso es que cada vez que se me vienen esos o sea, malos pensamientos, o sea, a tu pregunta yo no entendía lo que no, pues son cosas que no sé, se te vienen a la mente y digo, no, o sea, no soy yo esa persona que está deseando eso realmente. Y por eso es que pido perdón a Diosito para que me elimine esos pensamientos malos. Claro, comprendo. Entonces, esos pensamientos malos que usted tiene no se vuelven real o no
se quedan en pensamientos. Sí, se quedan en el olvido porque es algo que no podría realizar. Ok. Mm, ¿Le parece que sus pensamientos son en cierta forma públicos, de manera que los demás pueden saber lo que está pensando? Sí, sí, porque a veces da la casualidad de que yo estoy formulando una pregunta en mi cabeza y luego me responden algo que no he dicho. Eso es preguntar. Sí, que cree que pueden leer su mente, Sí. sus pensamientos. ¿Esto le ha sucedido en varias ocasiones? No, en varias ocasiones no, pero sí, sí he tenido como respuesta lo que estaba pensando y no lo dije, solo estaba pensando y me respondieron a mi pregunta formulada dentro de mi mente. Ujú. ¿Y eso fue una, dos veces o más veces? En 3 ocasiones me pasó eso, en 3 ocasiones. ¿Y usted cree que sí pudieron darse cuenta de lo que estaba pensando? Es que no sé si es casualidad o es que realmente, o sea, a su respuesta, yo digo, pues si no he dicho nada, ¿cómo es que me responde lo que yo quiero saber? ¿No? Ujú. Sí. ¿Me podría comentar cuándo fue la última vez que le pasó esto? De que leyeron lo que estaba pensando en su mente. Hace 11 años, 11 años más o menos. ¿Y qué fue lo que pasó? Entró un vecino a comprar a la tienda y en mi mente estaba preguntarle por su familia, por sus hijos, por su esposa. Y yo lo miraba para preguntarle y de repente el Señor agarra y me da la respuesta que aún yo no le había preguntado. Y me respondió que sí estaban bien, su familia y sus hijos estaban bien. Y yo me quedé sorprendida porque no le había preguntado nada todavía. Ujú. ¿Tiene la sensación de que sus pensamientos pueden ser oídos por las demás personas? Como si se amplificaran por su cabeza. ¿Me repites la pregunta? ¿Tiene la sensación de que sus pensamientos pueden ser oídos por los demás como si se amplificaran de su cabeza? Mm, no sabría decirle, la verdad no me he dado cuenta de eso. Mm, ¿Se ha sentido últimamente más preocupada de lo habitual? Sí, ¿Me podría decir cuál es la causa? la parte económica me preocupa bastante. Mm, ¿Y cree que se ha preocupado más de lo necesario por esos problemas económicos? Sí, sí, como cualquier otra persona, ¿no? Siempre uno a veces no tienes cómo resolver tus problemas económicos, pero la única esperanza de nosotros es la oración, ¿no? Y eso hace que un poquito mejore la parte económica, ¿no? Pero sí es una preocupación. ¿Y puede dejar de preocuparse haciendo tal vez una actividad que le interesa o cualquier tipo de actividad? Sí, me refugio más en el canto y en la música. Me gusta escuchar mucha música y eso me relaja y hace que me olvide un poco de mis problemas. Ok. Mm,
¿Tiende a pensar últimamente en que sucederá algún desastre o alguna cosa desagradable? Si la pregunta, por favor. Claro. ¿Piensa últimamente que sucederá algún desastre o alguna cosa desagradable? Mm, mm, no. Sus familiares dicen que se pasa mucho tiempo comprobando cosas que ellos saben que usted ya ha hecho. Eh, sí. ¿Me podría indicar qué es eso que suele comprobar muchas veces según sus familiares? Sí. Ah, a veces me mandan a hacer, a cerrar la puerta o hacer otra cosa y cuando ya estoy en mi cuarto siempre me preguntan si lo hice. Entonces, al responder que sí, o sea, ya negativa mi respuesta, ellos siempre van y se verifican si lo hice o no lo hice. Entonces sí están ellos alerta. Claro. Entonces es cuando sus familiares le preguntan si lo ha hecho, cuando regresa y verifica si es que ha hecho eso. Ah, sí, también. ¿Y por qué suele ser? ¿Por qué le vuelven a preguntar las cosas si es Porque que a ya? veces me olvido. Ok. Ujú. Ujú. ¿Siente últimamente como si se le introdujeran una y otra vez pensamientos absurdos en su cabeza que no puede evitar? Sí, a veces se meten en ideas tontas, pero no hago caso. No le hago Mm, caso a mis pensamientos. ¿Podría comentarme cuáles son esas ideas que le aparecen repetitivas veces? Hacer más que todo bromas pesadas, ¿no? O sea, siempre he tenido esos pensamientos de que si le pongo una cucaracha viva, ¿no? Por decir, o sea, por hacer una broma, ¿no? Pero después luego digo, no, y si se asusta demasiado, o sea, son cosas tontas, ¿no? Que a veces se me pasan por la mente, más que todo son de broma, pero Ujú, que son bromas muy pesadas. A mi parecer son pensamientos absurdos, como tú lo dices, ¿no? ujú. ¿Me podría comentar otra broma que se le haya ocurrido, que recuerde que se le haya ocurrido? Mm, no, te ponía el caso de la cucaracha porque ese sí lo hice, pero en el colegio, ¿no? Pero después ya fue solamente pensamientos, pero sí lo hice, ¿no? Ese pensamiento absurdo sí lo logré hacer, porque tenía un conflicto con esta persona y agarré dos cucarachas, la metí en una caja, le volví con papel de regalo y se lo puse en su carpeta. Eso fue cuando estaba en secundaria. O sea, fue un pensamiento que sí lo realicé, pero de ahí solamente son pensamientos de hacerlos con otras personas como broma. O sea, yo lo tomé en ese momento también así como un... Pero sí lo hice. Y otros pensamientos que no haya hecho, ¿me podría comentar algún pensamiento que se le haya ocurrido? O si es que no recuerda también podría... ¿Recuerda alguno? No. Ok. ¿Tiene con frecuencia imágenes o pensamientos desagradables que se le vienen a la mente y que usted no puede controlar? Sí.
Eh, la imagen es de que cuando mi papá se cayó y se quemó con el caldo caliente. O sea, esa imagen se me viene repetitivamente, ¿no? O sea, un momento de que no estoy pensando y se me parece como un flash en mi mente y lo primero que hago es ver tal cual como se cayó mi papá. Y me desespera y me descontrola porque en ese momento no supe cómo ayudarlo porque no reaccioné y cada vez que se me viene ese flash, como te digo, ese recuerdo, eh, quiero reaccionar. En ese momento es como que estoy viendo y estoy corriendo a auxiliarlo, pero en sí es una reacción que tengo, está en mi mente la imagen y con mi cuerpo, con mi acción, estoy haciendo como que ya lo voy a ayudar. O sea, la reacción que tengo es Okay. Y cuando usted dice flash, ¿es porque dura poco tiempo? sí, sí, no dura más de ni 2 segundos, pero se aparece y la reacción es inmediata de mi parte. Ya. ¿Y esto le ha sucedido repetitivas veces? Sí, o sea, desde el momento que yo vi que se cayó mi papá, no, hasta ahora no pude olvidarlo y ya mi papito ha fallecido hace 9 años y aún todavía no puedo superar esa caída que tuvo él. No. ¿Cuánto fue que pasó esto? Eso fue en el 2012. Ok. ¿Y cuándo fue la última vez que se le vino a la mente esta imagen? Será entre 3 o 4 meses más o menos. Claro que no es constante, pero sí se me viene. En momentos en donde usted no... Sí, es que a veces estoy haciendo mis labores y normal y estoy así y de repente ¡pum! Se aparece la imagen, ¿no? Y me apena, pues, porque yo siempre quise a mi papá y me da nostalgia, ¿no? Y lo único que hago es llorar porque, no sé, o sea, me pasa eso y lloro porque es mi papá. Y después de que le pasa esto, eh, y como me dijo, se pone mal, se pone a llorar, ¿logra olvidarse o se queda mucho tiempo recordando lo que pasó? Sí, eso después de la imagen siempre me, me siento como culpable y dentro de eso empiezo a decir, ¿por qué no hice yo eso? En vez de que mi papá lleve ese plato, quizás no se hubiera quemado con eso o no se hubiera caído. Me siento culpable después de la imagen que se me presenta, me siento culpable. Okay. Hay situaciones o personas que le hacen sentir mucha ansiedad o incluso pánico. Mm, sí. ¿Me podría decir qué es lo que le causa pánico? Las conversaciones con mi mamá muchas veces se transforma en griteríos y todo eso ya, y eso a veces me descontrola, ¿no? Y entro en shock a veces cuando ya es demasiado fuerte. eh, Siento esos nervios de querer eh, responder más fuerte, ¿no? Y eso entro en shock, hasta me aturde y no puedo, a veces se me va el habla, me trabo un poquito ya a querer responderle un poco más con energía y se me traba la lengua.
¿Y por qué suelen surgir estos conflictos que tiene con su madre? Mm, Su carácter es así, es muy explosivo. Ujú. Mm, ok, ¿y cómo reacciona cuando su mamá está así, tal vez explosivo, con este carácter explosivo? Muchas veces me quedo callada, pero hay momentos de que ya, de tanto que ella continúa con la discusión, con la pelea, atino a decir cállate ya, o sea, yo también quiero ya no escucharla, entonces lo que sí le digo es cállate. ¿Intenta evitar estas situaciones de conflicto o...? Sí, muchas veces he tratado de ignorarla, o sea, ya cuando ella empieza con este mal humor que amanece así, no hay un bonito despertar para ella, ¿no? Entonces todo lo ve discusión y para evitarme de eso la ignoro, o sea, prácticamente hago como que no la escuchara y la dejo hablar, ¿no? Y hay, porque discutir todos los días como que yo también me siento cansada ya de eso y ahora he optado por ignorarla, o sea, es que dejarla hablar. Mm, bien, ¿ha tenido la sensación de que ha estado pasando algo extraño a usted o al ambiente o a las personas que le rodean que no puede explicar? ¿Cree que algo puede ocurrir? ¿Algo extraño? No. ¿Cree que hay personas que conspiran contra usted, que pueden intentar causarle daño? Sí, pero no tomo en cuenta esas cosas, o sea, eh, para dar ejemplo, la primera vez que yo abrí mi negocio, me echaron sal a la puerta de mi casa, de mi negocio, supongo yo para que me vaya mal. Había líquidos que habían rociado en la puerta de mi casa, pero como soy muy creyente en Dios, no hago caso a eso. No, y sigo para adelante y eso que ya tiene mi tienda 20 años ¿Cree abierta. que esas cosas malas que piensan sobre usted pueden llegar a causarle daño? No, porque no le hago caso, como me interesa. ¿Le parece que la gente deja caer comentarios despectivos sobre usted o dice cosas con dobles sentidos? Sí, la gente siempre habla cuando quiere y tiene boca de decir las cosas, pero como te digo, yo no hago caso a lo que digan o lo que, porque uno como persona se conoce como es y eso no te va a afectar, ¿no? ¿Cree usted que es una persona celosa? No. ¿Ha tenido alguna experiencia religiosa o mística difícil de explicar? Eh, yo creo bastante en Dios y a veces hay momentos que uno se pone en dudas con el Señor y pasan cosas, ¿no? Por decir la pérdida de mi cartera que se cayó en un mercado y al darme cuenta dije, salí sin fe de mi casa y esto era parte de una lección que me quería dar Dios. ¿Ha sentido usted que está siendo controlada por una especie de fuerza exterior? No,
¿Cree usted que algún ser sobrenatural vive dentro de su cuerpo? No, ¿Piensa que algo funciona mal en su cuerpo? ¿Tal vez ha notado algún cambio en su aspecto físico o en su interior? no, Mm, no sabría decirte, ¿no? ¿Tiende a censurarse por algo que haya hecho o pensado en el pasado? Es censurar. Censurar es tal vez culparse, sentirse mal, reprocharse por algo que haya sucedido en el pasado. Sí, ¿Me podría comentar qué es lo que la ha hecho sentirse así? sí, como experiencias, decir, cuando saludaba a una vecina le decía buenos días, no me respondía y varias veces volví a saludarle y no me respondía y un día dije, ¿cuánto mueres? O sea, le decía la muerte y se murió la señora y me sentí muchas veces culpable, ¿no? Por eso, porque no lo debía haber deseado. Ese pensamiento hizo que pasara eso, pero ¿hace cuánto tiempo fue que pasó esto? Esto cuando yo tendría, ¿cuánto? 9 años, 10 años más o menos, se podría decir. Mm, ¿Y usted cree que sí fue su responsabilidad lo que pasó? Sí, siempre me recuerdo eso y hasta ahora me siento mal, ¿no? Por eso. Yo no sé si fue coincidencia, casualidad, pero fue un momento que yo lo dije y me siento mal, me siento culpable por eso. Mm. ¿Y le parece que debió haber sido castigada por eso que pensó y sí, sí pasó? Supongo que sí, porque pienso que sí, de alguna manera, porque yo no logro ser feliz, ¿no? Entonces yo pienso que puede ser como un castigo lo que me esté pasando, o sea, porque yo siempre estoy pasando por muchas cosas que no tengo explicación, ¿no? A lo mejor puede ser eso. Cuando me dice que qué cosa es lo que cree que le está pasando, que es el castigo por lo que ha pasado. Por lo que yo no puedo ser feliz, a eso me refiero, o sea, no hay armonía solo conmigo, o sea, solo a mí me pasan cosas que a veces digo, ¿por qué me pasa esto a mí, no? Entonces, tal vez podría ser por eso, ¿no? Por lo que alguna vez yo hice daño con mi pensamiento y eso hace que me esté pagando todas las cosas, ¿no? O sea, son ideas tal vez mías, pero, o sea, que me hacen sentir así. Ok. ¿Y se suele recordar con mucha frecuencia esto que ha pasado? Sí, siempre cuando me comentan algo o escucho otras conversaciones así y recuerdo mucho a veces esto, ¿no? Lo que me pasa, ¿no? Y, y que como eso me ha vuelto a pasar con la experiencia de otro tipo de experiencia que sí se puede decir como un castigo, perdón, es que en este suceso yo tengo un señor que me deja el periódico Ujú. todos los sábados. Y en este suceso que pasó, que mi hermana me había dejado un dinero para que le compre los periódicos para ella. Lo que normalmente se compra 2 periódicos, ese día compré uno más. Entonces, ¿qué pasó? Que el señor
me dijo, ya, me dejó los periódicos y se supone que iba a retornar para cobrarme, pero ya no retornó, retornó al día siguiente. Y en eso, no fue algo agrede, pero en ese momento yo tenía que pagarle los periódicos míos, más me había olvidado de los periódicos que me había dejado para mi hermana. Y dejé que el señor se vaya y bueno, y después de varias horas, recuerdo que me recuerdo que no le pagué de los periódicos de mi hermano. Y en eso yo dije, bueno, se olvidará. Y no le pagué. Y el momento que yo dije eso, vino un joven y me hizo el juego del cambio de monedas. Entonces, a eso, si tú le dices castigo, un castigo que yo recibí fue que me confundió tanto que al final de cuentas terminé dándole lo que me correspondía. O sea, al hacer el cambio, le di lo mío más. Y ya yo no quise que me cambie, pero le entregué todo mi dinero. Y agarró y se fue. Y me doy cuenta que yo era la que había perdido, más que del señor que yo la había engañado. Supuestamente dije, ya bueno, se olvidará. No quise, por no pagarle 50 céntimos, que en ese entonces costaba un periódico, yo perdí 5 soles. Y en ese momento me di cuenta y dije, Señor, perdóname porque yo lo engañé y mira, me engañaron a mí también, ¿no? Pedí perdón y al día siguiente que vino el Señor, yo agarré y le cancelé, Señor, discúlpeme, le dije. La vez pasada no eran solo 2 periódicos, sino uno más de mi hermana y ese no lo había cancelado. Tome, aquí está, le cancelé, ¿ya? Y lo más curioso de que yo termino de cancelar eso y por la tarde me pasa otro suceso, ¿no? Estoy caminando por la calle y me encuentro 50 soles. En ese momento pensé que el castigo había sido recompensado por lo que ya había devuelto, o sea, había tomado la conciencia de hacer lo correcto, ¿no? Entonces yo sabía que había hecho un mal, pero el mal podía remediarlo cancelando la cuenta, o sea, no dejarlo pasar por alto, ¿no? Al darme cuenta de mi error. Y me encontré 50 soles y eso yo lo tomé como una recompensa de que has hecho el bien y ahora te devuelvo, ¿no? Si perdiste, te devuelvo en esto. Así lo sentí yo, no sé si eso vaya a tu pregunta, ¿no? Claro. En ese momento, pues eso se sintió recompensada por haberse arrepentido de esa situación. Uh-huh. ¿Eso fue recientemente, eso que ocurrió? No, ya esas cosas me han pasado y la tengo y la cuento por experiencia que no deberíamos actuar. O sea, si ya supimos que cometimos un error, no tratar de dejarlo así nomás. O sea, es mejor quedar bien, ¿no? Y para experiencia ya no he vuelto a cometer esos errores, ¿no? O sea, siempre, incluso al decirte que yo tengo mi negocio, si se olvida en algún vuelto o tengo la costumbre de ir y devolver lo que se quedó o decirle, ¿no? Claro, O sea, aclararle las cosas y si en caso cobré de más, tengo la costumbre de decir, ¿sabe que me equivoqué? Le cobré de más. O también a veces me suele pasar de que a mí también saco mal mis cuentas y las personas que debo cobrar lo justo cobro menos. A veces ellos se van porque yo les cobré y a veces tengo que recurrir a ellos para decirme que me equivoqué. Pero no todos actúan de la misma manera que tú actúas, ¿no? Entonces, pero a veces... esa forma es parte de usted y ya Sí, es sí, lo que cree correcto. sí, exacto.
¿Y cree usted en el karma? Sí, el karma existe. Sí, siempre. Sí, sí, creo. Ya. Bueno, con todo lo que me ha comentado, bueno, hasta aquí sería el día de hoy. Usted me ha estado hablando, hemos estado conversando acerca de, pues, de algunos pensamientos de que se suelen venir, pues, a su memoria. Me ha comentado que también hay algunos que pueden ser incluso afectarle de cierta manera. Son acontecimientos que han sucedido, algunos pensamientos hace meses que parecen para usted incorrectos. También hay incluso experiencias hace años que también la han atormentado a pesar del tiempo. Ujú, También, también hemos pues hecho algunas preguntas un poco generales también acerca de pues de todo con el fin de evaluar pues la memoria y el pensamiento. ujú. Y bueno, quisiera saber si es que tiene alguna pregunta hasta este momento. No, más bien agradezco que me hagan este tipo de preguntas porque trato de entenderme de lo que tengo guardado, quiero sacarlo y contarlo y si esto sirve como experiencia, no es contar tal y cual como eres como persona, que no sé, como persona que soy, ¿no? Entonces, no me guardo nada y digo las cosas como son. ¿Sí? Ujú. Bien, eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias.